Pero fue una decisión difícil porque no solamente yo renuncié a ese trabajo, sino que yo renuncié a una dependencia muy fuerte que yo tenía con mi papá. Yo creía que ahí estaba mi seguridad, que de ahí era más fácil recibir ingresos y que yo no podía hacerlo sola. Todo lo que conlleve tu pensar diferente a tu familia o accionar se siente como una traición. Eso es lo que se llama una lealtad familiar. Te entiendo. Pero tu papá, háblame de tu papá. Okay. ¿Cómo lo cogió tu papá, tu mamá? Ellos se sintieron como, o sea, lo entendieron, tienen ese mindset que tú tienes de, no, está bien, te apoyo, mi hija, o le costó al principio entender que tú tomaste otro camino. Mi mamá, yo le veía el miedo en los ojos. Ella me preguntaba, ¿y tú crees que tú puedas hacer dinero de ahí? Yo como que, yo por dentro no sé porque no lo he intentado, pero si tú me lo estás preguntando así, me da más miedo. Claro. Y yo como, yo lo voy a intentar. Y mi papá, en verdad, lo tomó bien. O sea, yo le expliqué cómo me sentía. Él sabía que, ¿tú sabes lo que pasa con las lealtades familiares? Que muchas veces es una codependencia. ¿A qué me refiero con eso? Y él después lo entendió porque él se sintió mal. Él me dijo que todo estaba bien, pero por dentro él se sentía mal de que yo me fui. Como que si yo fui no agradecida. Pero no en el mal sentido, sino como que yo pensaba que yo te había dado como lo bueno. O sea, me imagino... ¿Qué pasó? O sea, como él se sentía culpable como si él falló en algo. Era más dolido dolido. que ira. Pero después lo entendió y es que cuando tú estás sosteniendo una relación por necesidad o porque tú crees que tienes que salvar al otro, no funciona, se vuelve una codependencia. Bienvenidos a otro episodio de La Caja Amarilla. Conmigo hoy tengo a una amiga de infancia, señores, que la hemos visto crecer en sus redes sociales y en su negocio de abundancia. Melissa Polanco, un aplauso. Gracias por invitarme. ¿No te sientes un poquito en estas últimas 2 semanas que tu nombre se ha dicho mucho? Ando una tormenta por ahí. Señor, hubo gente hasta que me tagueó en historias, gente random que yo no conozco. Y yo ven acá con la foto de la lluvia y me tagueaban a mi cuenta. Uno se ríe, pero esa tormenta acabó con Jamaica, Cuba. Sí. Aquí llovió mucho. A nosotros, personalmente, en Domex nos afectó mucho porque se inundó la entrada del centro logístico. Y cada vez que llovía se inundaba esa vaina. Y no podíamos entrar. Uf. Entonces yo me retrasé más con la entrega de los paquetes porque no podíamos entrar al centro logístico. Me imagino. Pero ya estamos un poquito cansados de la lluvia. Por favor, que salga el sol, que todavía estamos aquí en noviembre y sigue lloviendo. Dije que ahora hay una vaguada, una tormenta tropical. Decían que las Melissa no son buenas, pero... Lléveme suave. Lléveme suave. Melissa, háblame un poco de ti. Yo quiero que tú te presentes, qué tú haces y que tú me digas cómo tú llegaste a este tema de la abundancia, de la mentalidad de la abundancia, de los negocios, para emprendedores, líderes y demás. ¿Quién es Melissa Polanco? Yo soy mentora y coach de abundancia y mentalidad para líderes que buscan transformar su relación con el dinero para llevar negocios más alineados a su esencia y a la abundancia. Eso no siempre fue así. Yo me certifiqué como coach de vida hace 5 años. Entonces, yo tenía 22 años, empecé hablando de amor propio, hablando de límites, hablando de expansión, cosas que eran más acorde a mi edad en ese momento, a mi nivel de conciencia y a lo que a mí me gustaba. Pero arranqué con lo que tenía, a comunicar sobre amor propio, crecimiento personal, y yo compartía mi camino de crecimiento. Hace 1 año y medio ya, yo renuncié. ¿Pero tú estudiaste negocio? Bueno, yo estudié negocios internacionales enfocado en mercadeo con un minor en economía. Ok. O sea, que ahí cogiste la base de finanzas. Economía me da cierta noción de entender el mercado, de entender por qué se inyecta dinero cuando se le tiene que inyectar a la economía. Porque sube el dólar. Porque sube el dólar, sí, pero finanzas, sé lo básico. Pero más mi formación fue en mercadeo. O sea, mercadeo es lo que más me ha ayudado y ese mindset y cerebro de negocios hasta donde yo estoy hoy y a poder comunicarme cuando empecé en redes sociales y demás. Yo ejercí el mundo corporativo 1 año. Yo manejaba marcas en una empresa de consumo masivo y luego llegó la pandemia. Entonces me di cuenta igual que ese mundo no era para mí. Había algo que no me cuadraba. Como era
mucho trabajo que no era eficiente, cosas que yo no estaba de acuerdo con ese mundo, y pues yo tenía esa creencia limitante que al no gustarme ese mundo, eso me hacía una persona como o vaga o como que me estaba quedando atrás por no tener esa mentalidad de querer estar en el mundo corporativo, porque fue lo que siempre aprendí, lo que siempre me enseñaron, como que tú tienes que estar ahí. Para mí el éxito en ese momento era tener un buen título, trabajar en una buena empresa, que yo creo que nos pasa a muchos cuando tenemos momentos en la vida que pues es fácil poner tu valía personal en una fuente externa como un título o ciertas empresas. Creo que todo el mundo pasa por eso, un proceso de que fui como encontrándome. En un momento obviamente experimenté cosas que no iban conmigo, pero que me enseñaron mucho y me formaron mucho. Dándole para adelante, hace 1 año y medio yo empecé, o hace 2 años, empecé a trabajar con mi familia, la empresa de mi familia, y creo que aprendí desde muy chiquita que eso era lo que me iba a corresponder cuando yo creciera. Entonces yo siempre supe como que ese iba a ser mi punto final. Como cuando yo llegara ahí, ya eso era lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida. O sea, a ti te educaron en tu casa. O sea, tú aprendiste que tú tenías que estar en el negocio familiar. Sí. O sea, eso no fue obligación, pero fue inculcado. Entonces yo tengo otra hermana, somos 2, pero yo fui la que estudié negocio, la que tenía como ese mindset. La empresa familiar está relacionada a ventas por representación, entonces pues yo era la indicada porque estudié eso. Claro, la heredera, se podría decir, la que le va a dar continuidad al negocio. Y eso es un privilegio decirlo, y yo hoy lo agradezco. Simplemente que el ego también juega en contra a veces en tu crecimiento. ¿Qué pasa? Que yo me cogí ese rol personal. O sea, yo dije, yo soy la indicada, yo soy la elegida. O sea, un sentido de ser necesitada, un sentido de sentirte importante y un sentido también de lealtad hacia lo que se espera de ti. En el ritmo del día a día, cada minuto cuenta. Con Prefactura de Laboratorios Referencia, llegas con todo listo a tu sucursal, sin moverte de donde estás. Prefactura al 809-221-5545, porque para nosotros tu tiempo y tu salud son nuestra prioridad. Ya tienes Laboratorios Referencia en tu WhatsApp. Entonces, de agradecimiento también. De agradecimiento. Lo digo ese contraste porque por mucho tiempo me quedé ahí sabiendo que no era lo que yo quería. Yo ya había encontrado mi pasión, que era compartir lo que es el crecimiento personal. Ya me había formado como coach, pero lo tenía de hobby. Lo tenía de side hustle, de hobby, de pasión, no monetizable. O sea, los bills lo pagaba tu trabajo en el negocio familiar, se puede decir. Y tú tenías tu side hustle, que era lo que te gustaba. Que ya tú te habías certificado como coach, más o menos así. ¿Y qué tiempo tú duraste trabajando? ¿O todavía tú estás allá? No, yo duré 1 año y medio ahí, porque obviamente me daba mucho miedo renunciar y tomar de lleno lo que yo hago hoy en día, que ya llegaremos hasta este punto. Pero mientras yo estaba en la empresa con mi familia, yo empecé a tener una cierta curiosidad de explorar lo que era mi relación con el dinero, que ya casi vamos a llegar a hablar de lo que hoy me especializo, que es abundancia. Yo tenía como esta sensación de que yo era buena manejando el dinero, mi dinero, era muy consciente y muy responsable con él, pero como que no lo disfrutaba, y también me decía a mí misma que habían ciertos trabajos que eran correctos o ciertas formas de monetizar que eran correctas. Pero ¿a qué tú te refieres? Perdón que te interrumpa. A que no lo disfrutabas. O sea, que tú comprabas algo y no te sentías bien. Que no me permitía como gastar en mí o que no me permitía... Era demasiado ahorrativa. Ajá. Okay. Sí. Pero y se supone que eso es lo que se celebra hoy en día. Sí. Bueno, porque todo un balance, pero o sea, yo no me permitía como... Me daba miedo usarlo, como por si mañana se acaba, creencias que escuchamos cuando crecemos. Sí, claro. Y todo eso. Entonces, bueno, mientras yo estoy trabajando en la empresa de mi familia, se despierta esta curiosidad por trabajar esa parte del dinero que no se habla tanto. Te enseñan a hacer Excel, a hacer las finanzas. En la misma universidad yo cogí 2 clases de finanzas, pero nunca me había preguntado qué es lo que es relación con el dinero, o sea, qué se hace ahí, qué se trabaja. Claro. Y existe una mentalidad, existe esa parte, vamos a decir, menos masculina del dinero. Energía masculina sería la parte de técnica, la parte de estrategia, la parte del Excel, y la parte de energía femenina sería la parte de cómo me siento yo con mi dinero, cómo me relaciono con él, qué tanto me permito recibirlo en diferentes formas, en ayuda, en dinero. Había todo un mundo y yo lo empecé a explorar, y bueno, naturalmente, mientras exploraba esa relación, me fui dando cuenta
cosas de mí que yo había decidido esconder o negociar por quedarme en un lugar que aprendí que era el correcto, que no me permitía estar de lleno en lo que a mí me gustaba. Yo no creía que yo era capaz como de monetizar lo que a mí me gustaba, porque me inculcaron mucho que solo había dinero en ciertos rubros. Y en ciertos negocios, en ciertas empresas, trabajando así. Ajá, y eso te corta mucho de recibir más allá de lo que tú crees que es posible. Entonces, nada, hace 1 año y medio yo decido renunciar a ese trabajo. ¿Cómo tú le renunciaste a tu papá? Al mismo tiempo que me estaba casando y mudándome. Porque yo he aprendido que papá Dios, cuando te va a quitar algo del camino, se ve a veces caótico y nunca hay un momento perfecto para tú dar ese salto. Yo no le recomiendo eso a nadie, no lo estoy incentivando. Emprender está muy de moda, no es color de rosa, no es fácil. Yo lo hice realmente porque lo conversé con mi pareja, hicimos un plan estratégico, tuve ese apoyo mientras yo pues volvía a flote, pero fue una decisión difícil porque no solamente yo renuncié a ese trabajo, sino que yo renuncié a una dependencia muy fuerte que yo tenía con mi papá. Yo creía que ahí estaba mi seguridad, que de ahí era más fácil recibir ingresos y que yo no podía hacerlo sola. Aunque yo haya trabajado corporativo año y medio, mi seguridad yo la ponía ahí, en ese trabajo que yo pensaba que iba a estar para siempre. Entonces, fue muchas dependencias en el sentido de, ahí está mi seguridad, pero también en el sentido de, yo era la elegida y la que se supone que iba a llevar esto a cabo y ahora me estoy yendo, que también se puede sentir un poquito como traición. Se pueden sentir como que uno no es agradecido lo suficiente también. También. Entonces, ¿en cuántos lugares nos quedamos por entender que debemos agradecer donde estamos? Que no nos permite aceptar que no estamos agradeciendo y por qué, porque quizás significa que tengo que moverme. Claro. Entonces, yo sí yo me sentía que me quedaba como por la culpa de que si me voy no soy agradecida y eso te estanca, eso no te ayuda. También la idea de que ser leal es como hacer lo que se espera de ti, pero entonces tú no estás siendo real con quien tú realmente eres frente a tu familia, porque nos enseñan que para ser leal hay que pensar igual, hay que accionar igual, hay que llevar los mismos valores y pensar diferente se ve como una amenaza. Y eso no nada más en mí, eso es a nivel psicológico incluso. O sea, todo lo que conlleve tú pensar diferente a tu familia o accionar se siente como una traición. Eso es lo que se llama una lealtad familiar. Te entiendo. Pero tu papá, háblame de tu papá. Okay. ¿Cómo lo cogió tu papá, tu mamá? Ellos se sintieron como, o sea, lo entendieron, tienen ese mindset que tú tienes de, no, está bien, te apoyo, mi hija, o le costó al principio entender que tú tomaste otro camino. Mi mamá, yo le veía el miedo en los ojos. Ella me preguntaba, ¿y tú crees que tú puedes hacer dinero de ahí? Yo como que, yo por dentro no sé porque no lo he intentado, pero si tú me lo estás preguntando así, me da más miedo. Claro. Y yo como, yo lo voy a intentar. Y mi papá, en verdad, lo tomó bien. O sea, yo le expliqué cómo me sentía. Él sabía que, ¿tú sabes lo que pasa con las lealtades familiares? Que muchas veces es una codependencia. ¿A qué me refiero con eso? Y él después lo entendió porque él se sintió mal. Él me dijo que todo estaba bien, pero por dentro él se sentía mal de que yo me fui. Como que si yo fui no agradecida. Pero no en el mal sentido, sino como que yo pensaba que yo te había dado como lo bueno. O sea, yo me imagino... ¿Qué pasó? O sea, como él se sentía culpable como si él falló en algo. Era más dolido dolido. Que ira. Pero después lo entendió y es que cuando tú estás sosteniendo una relación por necesidad o porque tú crees que tienes que salvar al otro, no funciona, se vuelve una codependencia. Lo voy a aterrizar. En mi percepción, yo estaba ahí porque sentía que le debía cumplirle a él, ¿verdad? Pero yo también sentía que él me tenía ahí porque sentía que me estaba ayudando al tenerme ahí. Pero como a mí, yo no estaba alineada con esa decisión, la empresa no estaba creciendo como tenía que crecer, yo no estaba dando mi 100. Y no era que yo era vaga y que yo no era centrada y que yo no daba la milla extra. Es que yo no estaba donde yo estaba eligiendo estar. Yo estaba donde yo me conté que yo tenía que estar. Tú no estabas disfrutando, no estabas disfrutando el hecho de estar ahí. Entonces, muchas veces no es la mochila que pesa, es que cuántos de esos bloques que tú le metiste a esa mochila son tuyos. Lo que pesa son los bloques ajenos. Sí. Los que son tuyos te pesan porque la vida es retadora y emprender es difícil, pero elige tu difícil. Cuando tú eliges tu difícil, la mochila puede pesar, pero tú vas a sentir el motor y el arranque de seguir adelante porque la visión es tuya. Cuando es ajena, el trabajo puede ser fácil. Yo manejaba mi tiempo.
Yo no tenía que reportarme a una oficina, yo trabajaba en mi casa, iba a reuniones puntuales cuando tenía que ir y sin embargo me pesaba, pero porque no era mío. Entonces, entender de la lealtad familiar que cuando yo me libero, te libero, porque yo elegí irme primero. Y ahí él se abrió a tener ahora a una persona que sí lo está apoyando a crecer a su empresa, una persona que sí trabaja bien en conjunto con él. Y yo también me fui y ahora estoy más feliz y ejerzo pues lo que me gusta y puedo ayudar a más mujeres, líderes o dueñas de negocio también, que han pasado por ahí o que aprendieron que el dinero es difícil de conseguir o que te hace superficial o que rompe relaciones y familias o que solo hay ciertas formas correctas de monetizar o morales de monetizar y que se eximen o se limitan de su propio crecimiento y su abundancia. La abundancia al final del día no es recibir dinero. Yo ganaba en dólares y ganaba un buen sueldo para la edad que yo tenía, 26 años. Yo me conté a mí misma en ese momento de que el dinero que yo recibía, entonces me iba a pagar la vida feliz que yo quería. Y no funcionó. Al final, tú puedes tener dinero y no vivir en abundancia, porque la abundancia es cuando tú integras todas esas partes de ti y con todo eso que tú eres, sin negociarte, sin esconderte, monetizar desde ahí es lo que te trae realmente abundancia. Pero no te me fuiste muy rápido. Antes de que tú me definas lo que es la mentalidad de abundancia, tú me dijiste que tú te preparaste como coach de vida y tú estabas haciendo eso como tu hobby, porque eso era el lugar donde tú querías estar. ¿De dónde te llega ese cambio para tú decir, no, ahora voy a hacer mentalidad de abundancia? Voy a ayudar a mujeres y a personas a trabajar la mentalidad de abundancia. O sea, ¿cómo tú pasas de coach de vida a mentalidad de abundancia? Bueno, realmente trabajar la abundancia es trabajar todo lo que tú eres en cuanto a crecimiento personal, en cuanto a amor propio, en cuanto a límites. Lo que cambia es el foco. Ahora, ¿cómo yo llegué a ese foco? Como te dije, ya yo tenía unos 2 años explorando mi propia relación con el dinero. Okay. Yo como mentora no enseño nada que yo no haya integrado. Y al yo estar en una posición, trabajando en un lugar donde yo no quería estar y con miedo a la vida, básicamente, yo no estaba no me había nacido la semillita de ir a enseñar eso a otra persona, porque yo no lo estaba haciendo por mí. Ahora, cuando yo renuncié y me di cuenta los frutos que eso me trajo, también con el contraste que me trajo, o sea, la dificultad de empezar desde cero, la dificultad de no tener un ingreso fijo, la dificultad de haberme ido sin un plan quizá de algo que ya yo estaba monetizando full, pues eso me conectó mucho conmigo, me hizo conocerme en mis momentos más difíciles y me hizo confiar en mí y fortalecer mi confianza interior, vamos a llamarle. Okay. Entonces, en ese momento yo dije, tiene que haber más personas que estén pasando por esto. Tiene que haber más personas con creencia limitante de dinero. Ya yo lo había visto fuera, en los cursos que yo estaba. En este país, seguro que tenía que haber eso. Yo no podía ser la única. ¿Qué pasa? Que el dinero es tabú de hablar. Era como, yo, Melissa, voy a hablar de dinero. ¿Y qué van a decir? ¿Que yo ahora estoy necesitada de dinero? ¿O que yo me volví loca y ahora nada más hablo de dinero? Todos esos tabús como que pueden aparecer. Y yo no, yo sé que este tema me apasiona y yo sé que dinero es solo la superficie, yo sé que es un trabajo bonito, yo misma lo he vivido y yo sé que hay mucho debajo de esa superficie de dinero como tal. Y en verdad hay una frase que justo creo que fue a Vilma que le he escuchado decirla, que dice, del otro lado de tu síndrome de impostor está tu magia. Y a mí me daba me daba esa sensación de síndrome de impostor hablar de dinero, porque yo estaba comenzando de nuevo, yo no tenía mi cuenta de banco llena, pero abundancia no tiene que ver con eso. Claro. Entonces, me atreví con todo y tabú a hablar de algo que yo entendía que podía ser controversial y como muchas veces pasa, explotó, todo explotó. Claro, porque imagínate, lo que hablar de dinero en este país, porque cuando tú dices abundancia, la gente lo relaciona con dinero automáticamente. Uh-huh. Pero cuando tú hablas de dinero, ay, va esta, habla de dinero. O sea, la gente como que no relaciona probablemente el impacto que tiene el buen manejo del dinero con tu felicidad. Uh-huh. Me explico, porque esto puede generar también controversia. No es que mientras más dinero tú tienes, más feliz tú eres. Pero el dinero te da cierta flexibilidad. Te da ciertas oportunidades para que tú, y corrígeme que tú eres la mentora de abundancia, para que tú
puedas ser feliz en otros aspectos de tu vida. ¿Es así o no es así, mentora Melissa? Es así porque tú, evidentemente, si tú estás en un estado de supervivencia, es muy difícil ser feliz. Estado de supervivencia, esa era la palabra que me faltaba decir. Entonces, claro que sí. Tú necesitas estar en cierto nivel que tú puedas cubrir tus necesidades para que tu sistema nervioso esté regulado y tú puedas entonces crear abundancia a partir de ahí. ¿Qué pasa? Que mucha gente ya está en ese estado donde todas sus necesidades están cubiertas. Imagínate la pirámide que nos ponían en Science en el colegio de Maslow, que empieza con las necesidades más básicas. La fisiológica, reconocimiento, sí. Hay personas que tienen todo eso, dinero, necesidades cubiertas, y aún así no se permiten vivir en abundancia. Aún así entienden que no pueden hacer lo que les gusta, o aún así entienden que si hablan de sus logros, eso lo hace superficial o menos humilde, o aún así entienden que no merecen recibir dinero o abundancia. O sea, por eso no tiene que ver con la cantidad de dinero que tú tengas. Pero sí, te da cierta felicidad. Yo lo relaciono más también con el tiempo. Porque probablemente conozco muchas personas que quizá tienen mucha necesidad de cubierta. Tienen un ingreso que le permite cubrir esas necesidades. Pero no tienen tiempo para disfrutar, por ejemplo, con familia. Para mí, si tú me preguntas qué es abundancia, para mí abundancia es tener el tiempo de poder compartir con mi hija, y mi papá, mi mamá, mi familia. Si no tengo eso, entonces no me siento feliz. Yo estoy en una posición de privilegio, que lo puedo decir, porque tengo necesidad de cubierta con la parte económica. Pero ¿cómo tú puedes ayudar a una persona que tiene ese mismo problema que yo, que no tiene tiempo, pero quizás tampoco tiene la parte económica bien organizada? O sea, ¿cómo tú ayudarías a una persona con ese problema? Que yo me atrevo a decir que el dominicano, la clase media, tiene mucho problema de manejo de dinero. Mucho problema. Nada más hay que ver la tasa de morosidad que hay en los bancos. Me imagino que tú lo has visto, que vive saliendo, lo dicen en el briefing, lo dicen en el periódico. La gente no puede pagar la deuda que están llevando y siguen cogiendo prestado. Modo supervivencia. Pero sin embargo, tú vas a Blue Mall, que estuve allá el domingo, y tuve que hacer una fila de 30 minutos para poder sentarme en un restaurante porque estaba lleno. Que mucha gente pensaría, eso es abundancia. Eso no es abundancia, eso es otra cosa. ¿Cómo tú puedes ayudar a una persona que esté en esa situación? El clase media dominicano. Ok, te voy a explicar cómo yo lo ayudo para que también entiendas dónde empieza y termina mi trabajo, que no se mezcla con asesoría de finanzas. No, claro. No estoy hablando de dinero, de temas de finanzas, sino de abundancia. Que el dinero es parte. Qué bueno que tú traes lo del tiempo a la mesa, porque y que también trajiste lo que es abundancia para ti, que es tiempo con tu hija, con tu familia. Eso es lo primero. Tú tienes que definir lo que es abundancia para ti, lo que eso significa. Eso es viajes, pues entonces vamos a priorizar eso. Eso es tiempo, entonces vamos a crear un entorno de negocios que te permita tener tiempo. ¿Qué pasa? Que mucha gente, uno, no sabe lo que es abundancia para sí mismo, o dos, está persiguiendo una definición ajena por temas ego, para encajar, para sentir que pertenece, para que no lo dejen de invitar a los lugares. Entonces, una de las formas más fáciles de tú alejarte de tus metas es perseguir esa presión. Eso le llamamos fugas de dinero. O sea, cuando tú estás sosteniendo muchas cosas y muchas de esas no van en integridad contigo y con tus metas, te alejas de tu propia abundancia. Es decir, le dije que sí a este plan porque tenía miedo de que no me vuelvan a invitar. Le dije que sí a esto porque no se pone límite. Le dije que sí a tal otro gasto porque quiero verme de cierto estatus. Entonces, recibir tus paquetes nunca fue tan fácil y rápido. Al registrarte en Domex, recibe tus primeras 3 libras totalmente gratis. Ahorra y disfruta de un servicio confiable y eficiente. En Domex, corremos por ti. ¿Buscas mantenimiento confiable para tu vehículo? En Soluciones Automotrices tenemos profesionales especializados para cada una de tus necesidades. Somos distribuidores autorizados de las mejores gomas del mercado. Confía en nosotros para mantener tu vehículo en óptimas condiciones. Ingresa a www.solauto.com.do y compra tus gomas online. Haz que tu marca se destaque con Blue, agencia de marketing digital. Somos expertos en estrategias que te impulsarán hacia el éxito, desde el diseño creativo hasta la optimización de redes sociales. Nuestro equipo está comprometido en llevar tu marca a otro nivel. De verdad, eso es lo que te importa, eso te llena.
Porque lo que pasa muchas veces es que tú te llenas de muchas cosas y te sigues sintiendo vacío, pero porque de todo eso que te llenaste nunca fue importante para ti. Quizá lo importante para ti es invertir yo siempre uso naturalmente ejemplos míos, invertir en la mejor calidad de leche para el café, en la mejor calidad de café, en la mejor calidad del journal que yo uso para escribir, que nunca se me acabe ese journal. A veces son las cositas pequeñas, me fui por ejemplos pequeños, pero eso son cosas que a mí me llenan, que no requieren mucho de mi presupuesto. Entonces muchas veces encontrar eso que a ti te llena, que para ti es importante, y invertir más en eso. Y en eso que te da igual lo que estás haciendo por presión social o por ego, ahí entonces ahorrar. O sea, tú dirías hacer un ejercicio propio de determinar cuáles son esos momentos, acciones que te generan felicidad. ¿Cuáles son esos gastos o en donde tú inviertes tu dinero que te llena, que te generan felicidad? Invierte más ahí y recorta en lo que no es tuyo, en lo que estás haciendo o por presión, o por encajar, o por gula. Eso es un tema un poquito más profundo. Pero vuelvo a cómo yo ayudo a una persona que no tiene tiempo. Yo me enfoco mucho en dueñas de negocio, en personas profesionales de servicio, porque la manera en que yo ayudo es a personas que tienen la agenda llena, por ejemplo, que ofrecen servicio 1 a 1 y ya tienen la agenda llena. No pueden escalar. No pueden escalar. Normalmente ese perfil aprendió que para valer como persona o como profesional tiene que estar todo el tiempo ocupado. Que para ganar dinero tiene que estar cansado y quemado, burnout. Sí. Entonces tiene cierta conexión con lo que es tu valía personal y la productividad, con lo que es estar todo el tiempo ocupado. Entonces, por más que yo le ofrezca un plan de, mira, aquí está tu nuevo plan de negocio para que tú tengas más tiempo para ti, no se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque si aprendió eso, está creando eso porque algún beneficio le deja eso. Yo voy a seguir con mi agenda llena porque eso me da la medalla externa de que así yo me siento valioso y productivo. O porque quizá en casa aprendí que me aplaudían cada vez que yo era útil. A mí me pasa eso a veces, que cuando yo llego a mi casa a las 8 de la noche, yo hice muchas cosas. Dije, mira, hoy fue muy productivo. Pero hay días como que voy a la oficina, estoy como más calmado, menos estresado, no hago tanta cosa y me siento hasta mal. Digo, mierda, pero como que yo ni hice nada hoy, ¿qué fue lo que pasó? O sea, como que me siento, me castigo a mí mismo porque no hice más. Y me pasa, así me pasa con el trabajo, como me pasa también con, no sé si te lo han dicho varias de las personas con que tú has trabajado, que se sienten culpables de alguna cosa que hacen, que compran. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo necesito este iPad. ¿Por qué? Porque este iPad me va a ayudar a mí a llevar la caja amarilla y los top 10. Y lo necesito, pero no puede ser el Android, el Galaxy Tab, no puede ser, es el iPad. ¿Por qué? Porque es el que yo quiero. Y cuando lo compro digo, mierda, pero yo en verdad no necesitaba esto. Como que yo lo hubiera podido resolver y me siento como culpable, me siento como mal de haber gastado eso. ¿Cómo tú trabajas la culpabilidad de hacer cosas, de que una persona haga cosas que pensaba que estaba bien en ese momento y que luego se da cuenta de que no? Ahí es que está el truco, porque tú dices, pensaba que estaba bien, pero no. ¿En base a qué? El primer filtro es ver si esa decisión de compra está dentro de tu proporción, porque todo el gasto o las decisiones que estén fuera de tu proporción o lo que tú puedes costear no es abundancia. Demasiado caro para lo que es. Porque tu versión futura se está perjudicando. Ahora, si está dentro de tu proporción y todavía tú tienes... Yo debí comprarme un Galaxy en vez de este iPhone porque no era necesario. Entonces ahí yo me voy donde tú aprendiste que lo correcto de uso de dinero es lo que es necesario. ¿Dónde queda el espacio para tus quieros? Porque muchas veces tú tienes un quiero que tú tienes que justificar por necesito para sentirte un ching mejor. No, es que yo lo necesitaba. Pero todos los días. Yo digo, eso es normal. Todo el mundo... No, que yo lo necesito por esto. Cuando en realidad es un quiero y está bien, está dentro de tus proporciones y es válido que asumas y honres tus quiero. Lo que pasa es que muchos aprendimos a que lo correcto es vivir con lo necesario, que más allá de lo necesario ya es como gula o mentalidad de escasez. Ya es mucha ambición o ya es un derrochador. Entonces ahí es que entra la parte importante de tú ver con qué etiquetas creciste, o sea, qué creencias tú creciste escuchando, qué frases, de ahí qué etiquetas tú te has apropiado. Por ejemplo, yo soy el más responsable con el dinero, o siempre uso la etiqueta de humilde porque es muy común. Yo soy el más humilde. Ajá, pero ¿qué tú aprendiste de la humildad?
Si tú aprendiste que es no mostrarte o no hablar de tus talentos o darle siempre el espacio a hablar al que está al lado, no usar cosas de marca o siempre estar disponible en cuanto a tiempo, entonces tú vas a crear eso. Pero no es porque tú estás siendo más humilde, es porque tú estás siguiendo una definición de humildad que ya es ajena, que ya no te está funcionando. Y yo lo que le pregunto mucho a mis clientas es, ¿qué tú te has limitado de hacer por sostener esa etiqueta de humilde? Ay, contra, yo no tengo mis redes sociales porque eso es de gente banal. Ay, no fui a este radio porque que habla de mí, eso no, como que yo prefiero estar en el behind the scenes, en el backstage. Pero tú quieres eso, sí, yo quisiera, tú sabes, yo siempre quise ser comunicadora, pero es que entonces eso es de personas superficiales, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que fue celebrado para ti cuando tú creciste, que estás amplificando, y qué fue lo que fue castigado que no te estás permitiendo mostrar? ¿Me doy a entender? Sí. Porque muchas veces, y esto es importante, esa etiqueta que tú estás calificando como negativa es precisamente la que tú necesitas para crecer. Y esa que tú estás calificando como positiva, y me voy con el ejemplo de ser la buena persona, por ejemplo, muchas veces puede ser exactamente la que te está estancando. La buena persona es la que siempre dice sí, la que no pone límites, la que siempre está disponible, la que no muestra mucho ni enseña ni es flashy, la que resuelve el problema a todo el mundo. ¿Y qué te está costando eso? Entonces, es un trabajo. ¿Cómo una de esas chicas, pues ya tú estás hablando de mujeres, ese es tu grupo, o sea, tú no trabajas con hombres? No han venido, he tenido unos cuantos en mis talleres grupales. Te lo pregunto porque yo sé que tú te has visto en las redes, o sea... Me enfoco en mujeres, pero he tenido uno que otro chico en mis talleres grupales. Sí, porque es un tema como muy difícil para trabajar con un hombre, por la mentalidad de machismo que hay aquí en general. ¿Verdad que te lo han dicho, verdad? No me cierro un futuro. También el hombre necesita trabajar su abundancia. Por eso te lo digo. Son etiquetas distintas. El hombre creció con esa etiqueta de proveer, esa presión de que tiene que resolver. De que hay que resolver. Que no puede mostrar que está presionado ni estresado. O sea, nunca decir que tú... Es otro set. Siempre, ¿cómo tú estás? Excelente, perfecto, todo en orden. Esa es como la mentalidad. Ahora yo te pregunto, ¿cómo una persona puede poder separar o determinar lo que es una mentalidad de abundancia con una mentalidad de escasez? Sin pasar, porque por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en mi casa. Yo siempre he escuchado a mi papá. Mi papá viene, primera generación, viene de clase baja. Y tú dirías, una persona de clase baja tiene que tener una mentalidad de ahorratividad, de escasez, en general. Y no es así. Mi papá siempre... Cada vez que va a mi casa o con mi mamá, con todo el mundo, siempre viene... Eso es mentalidad de escasez. ¿Qué tú haces guardando tanta ropa de tanto tiempo? Tú no usas toda esa ropa. Limpia ese closet, sácalo, regálalo cuando entre a mi oficina. ¿Qué tantos papeles tú tienes? Tú vas a la oficina de él. No hay papeles. Nada más está la computadora. Va a mi oficina. ¿Y tú esos papeles? Y yo, espérate, que esto por si me llaman. Porque si... Eso es mentalidad de escasez. Bota toda esa vaina. Tú no vas a necesitar todo eso. O sea... Entonces yo estoy como en una encrucijada entre mi mamá, mi papá, que mi mamá no es que tiene una mentalidad de escasez, sino que mi mamá es muy comedida con el dinero, con todo. Ella dice, no, esto hay que guardarlo porque mañana no se sabe qué va a pasar. Mañana. Mi papá no le importa el mañana, está hoy. O sea, yo tengo esos dos mundos, y yo he aprendido muchas cosas de ambos. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar lo que es una mentalidad de escasez con una mentalidad de abundancia sin pasar por no lo voy a decir aquí, pero en el dominicano esa es la palabra que utilizamos cuando una gente es arrogante, sin pasar por eso frente a las redes sociales, por ejemplo, porque ahora como somos imágenes públicas, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que va a decir, pero uno tiene que tratar de ser uno, para no tratar de ofender al otro, porque probablemente yo puedo subir en mis redes que para mí era un objetivo comprarme un reloj. Nunca nadie me ha visto con un reloj. Me pongo el reloj, lo enseño en las redes, enseño mi logro feliz que pude ahorrar para comprarme ese reloj, que tuve una lista de espera de 8 meses en la tienda. La gente va a decir en las redes, no, este tipo, qué sé yo qué, que mira lo que está hablando y mi paquete está retrasado. Que la gente de una vez empieza. Entonces, ¿cómo uno puede separar o darse cuenta de un comportamiento de ese tipo de mentalidad de abundancia o escasez en el día a día de nosotros? Esa duda se va ahora mismo. Mira lo que pasa. Abundancia es muchas cosas, pero en el contexto en que tú lo traes, en este último ejemplo que diste, abundancia es neutralidad y presencia.
la capacidad que yo tengo de ser lo que yo requiero en cada momento de mi vida. ¿A qué me refiero con eso? Abundancia es neutralidad porque es muy fácil tú creer que una persona que creció con escasez mental o de recursos crece a ser esta persona que da todo y ayuda y regala, se volvió una persona abundante. Pero algo que yo le digo mucho a mis clientas es que a lo que tú le huyes te persigue muchas veces. ¿A qué me refiero con eso? Desarrolla. Claro que sí. Cuando tú intentas hacer lo contrario a lo que tú aprendiste, a lo que tú aprendiste o creciste viendo, o viviste, atraes eso, te vuelves eso, porque tú creciste con escasez y creces a regalarlo todo y a ser el más generoso. Pero muchas veces eso viene desde un lugar de no quiero ser escaso, entonces regalo todo. No quiero ser tacaño, entonces regalo todo. No quiero vivir en pobreza de nuevo, entonces me compro todo lo más caro y lo que aparezca. Entonces tú estás definiendo, tu definición de abundancia viene de ser lo más lejano posible a eso que tú aprendiste creciendo. Pero muchas veces recreas eso. Porque aunque tú lo nombres abundancia, hay muchas fugas que vienen de que lo estás haciendo por no ser esa persona escasa de cuando tú eras chiquito. O sea, viene como desde ese miedo, viene desde ese opuesto. Entonces, en cuanto a metafóricamente, son dos caras de la misma moneda. Porque es muy fácil que tú recrees esa realidad, aunque sea vestida de abundancia y regalos y generosidad. Y eso pasa mucho. Personas que crecen con pocos recursos y crecen a regalarlo todo y ser más generoso y comprarse la ropa más cara y hacerse los viajes más top del mundo. Pero realmente es abundancia, y aquí está el filtro, viene desde ese lugar de huyéndole a una versión que tú no quieres volver a hacer nunca, o que te da miedo regresar a ese lugar, entonces tú regalas y haces lo contrario a lo que tú aprendiste, o viene de presencia en cada momento y en cada decisión de tu vida. Yo quiero regalar esto porque está alineado conmigo. Yo quiero comprarme esta pieza de ropa porque intencionalmente va conmigo, me gusta y la quiero adquirir y está dentro de mi proporción. Pero no viene desde un lugar como de nunca voy a volver a estar como yo estaba cuando tenía 10 años. Entonces, como que no viene desde un lugar de presencia, viene desde un lugar de una versión pasada de ti, de un dolor que se está presentando en el presente y tú estás accionando de ahí. Entonces, tiene mucho que ver con desde dónde tú tomas decisiones. Por eso vuelvo al principio de que abundancia es neutralidad y presencia contigo. Que tú tomes tus decisiones, no desde ese niño herido o versión pasada tuya que algún día le dolió algo, sino desde la versión de que yo quiero hoy para mí, que esté dentro de la proporción que yo pueda adquirir, o que yo esté dispuesto a salirme de esa proporción y hacer crecer para lograr eso, porque también es verdad. Y decidirlo desde esa integridad, desde esa presencia conmigo. O sea, que pudiéramos decir, en mi caso, resumen para mí, que tener una mentalidad de abundancia es poder determinar las cosas que me llenan a mí de felicidad y separarme de todo lo que no me aporta a esa definición. No sé si me expliqué bien. Sí, como identificar eso que es importante para ti, hacer más de eso en tu vida. Y después me voy al ejemplo que diste del reloj y que mencionaste la palabra arrogancia. Volvemos a las definiciones. ¿Qué aprendiste que es arrogancia? Que no te permite mostrar cosas que quizá tú quisieras mostrar. Entonces, muchas veces no catalogamos cuáles son esas cosas que no te has permitido hacer por no ser arrogante. Pero no es arrogante, sino lo que tú aprendiste que es arrogante. Entonces, muchas veces para recibir abundancia y para vivirla plenamente, tú tienes que estar dispuesto a que una persona te llame arrogante, por ejemplo. Que sería como tu mayor miedo, vamos a suponer. Sí. Y es como, pero tú entiendes ya que no es que es arrogante, sino lo que tú estabas definiendo que es arrogancia. Que comprarte algo que tú te planificaste por años y que para ti es un hito, para otra persona puede pensar que tú eres arrogante, pero tú sabes en tu interior que fue algo que tú lograste y que es un hito para ti. Entonces, estar dispuesto a recibir también la crítica, el juicio, el posible rechazo, es parte de la abundancia. Mis clientes venden servicio y muchas veces hacen las paces con ese posible rechazo de cuando salen a ofrecer algo y no se lo compran. Claro. No, todos estamos dispuestos a eso. Y hacer las paces con que no quedarse de su lado de la calle en esos límites, de no querer salvar a su cliente, por ejemplo. ¿Tú crees en la energía? Obvio. No, por si acaso. Yo creo que hemos fundido bastante. Claro. ¿Tú crees en la energía y que tener una energía positiva, rodearse de personas positivas, tener una mentalidad de abundancia, la ley de atracción a través de la energía,
Háblame un poco de eso, porque yo estoy de tu lado. Yo creo en eso. Pero es muy difícil compartir este tipo de conceptos con personas que no lo entienden. Y más en el trabajo. Ok. Entonces, yo quiero que tú me desarrolles un poquito más el tema de la energía. Aplatanado. Aplatanado. Somos... No es de sur, es la energía del ser humano. Bueno, la gente que nació entre el 80, 90, principios de 2000 quizá entienda esto, pero vámonos al juego del cepillo. Claro. Del cepillo. O sea, cepillo, para el que no sabe, tú dices, vamos a jugar, cada vez que tuve un cepillo, di cepillo y tú vas contando los cepillos que aparecen. El cepillo es el Volkswagen, que son los carritos chiquiticos que nosotros aquí los dominicanos le decíamos cepillo, pero ya casi no hay cepillo. No. Aquí yo no veo casi no hay. Entonces el juego era que usted iba en el carro, por ejemplo, yo iba con Melissa en el carro y niños decíamos, vamos a jugar a cepillo. Y el primero que viera un cepillo decía cepillo y el que contaba más cepillo ganaba. El principio de ese ejemplo aplatanado es que tiene su ciencia. Lo que tú observas, creas. A lo que tú le pones atención, aparece enfrente a ti. Yo no salgo a la calle y me encuentro con suplidores de logística y de cosas que tienen que ver con Domex, porque yo no estoy buscando eso, ni observando eso, ni buscando atraer eso. Tú sí, porque tu foco y tu mentalidad está en eso. Yo me encuentro gente que me puede contratar para una charla, que puede tener el dolor que yo resuelvo en mi expertise, pero... Por eso es que cuando uno ve algo, lo ve muchas veces. Y yo te digo, mira, ¿tú has visto cuántos carros hay de ese? Y tú dices, no, yo no he visto ninguno, pero yo he visto como 500. Tú estás por cambiar tu carro, te enseñaron uno que te gustó y ahora te lo encuentras en todos lados. Pero aquí hay mucho... Pero la gente se antojó la semana pasada de comprarse ese carro. No, es que tu atención se enfocó en eso y empezó a aparecer en tu vida. Energéticamente lo mismo pasa con el dinero, la abundancia. Cuando tú entiendes que tú no mereces recibir dinero, que las cosas buenas no te pasan, que el dinero no viene fácil a tu vida, que el dinero solo aparece por tu esfuerzo, sudor y por lo que tú trabajas. No hay como una posibilidad de que aparezca por un milagro, una sorpresa o alguien que quiso ayudarte. Eso es lo que tú te encuentras en tu vida, porque tú no estás abierto a eso. Cuando tú te rodeas de personas, por ejemplo, que se quejan de que todo está caro, de que la economía está difícil, de que le está yendo mal, de que tienes ciertos hábitos, ciertos ingresos, tú te creas un techo mental sin darte cuenta, porque tus posibilidades, tus hábitos se generan también de las conversaciones que tú tienes o dejas de tener. ¿Qué pasa cuando tú te rodeas? Por eso que dicen que te rodees de las 5 personas verajes. Tú eres las 5 personas verajes con las que te rodeas. Cuando tú te rodeas con esas personas que tienen esa versión que tú quieres ser, automáticamente tú empiezas a buscar esa posibilidad. Mierda, pero estas personas generan tanto y yo no sabía que eso era posible y tienen ciertos negocios y se manejan de ciertas formas y aquí no se están quejando, aquí están hablando de sueños y de posibilidades y de metas. Qué chulo, tú te envuelves en eso y tú empiezas a ver lo que es posible para ti y tu techo hace así automáticamente. Entonces, en cuanto a energías, tú vas a atraer lo que tú crees que es posible para ti. Pero para tú entender qué es posible para ti, tú tienes que aprender qué fue lo que tú aprendiste que no lo era. Que no era posible, que no estaba disponible, o que no era moral, o que no era correcto. Para tú redefinir lo que tú quieres, que está alineado con quien tú eres, no con la versión condicionada de lo que tú aprendiste escuchando, para tú poder entonces observar eso que tú quieres atraer, rodearte de las personas del lugar, dejar de tener ciertas conversaciones que no te aportan, tener más de la que sí, y entonces que eso se dé en tu vida. Es muy energético lo que tú dices, es medio tabú para el que no lo entiende, pero es ciencia, es sencillo. O sea, tú observas para allá, el cepillo aparece. No, tu ejemplo fue magistral. Ese ejemplo fue, mira... Esa palabra me la dicen mucho. Sí. Oye, ese ejemplo fue... que apropiar de eso. Claro, porque ese ejemplo que tú acabas de dar, yo pensaba que tú me ibas a marear con algo espiritual. Que por lo general, yo he visto personas que tratan de definirla de una forma diferente, pero es tan sencillo como que... hablan su idioma. Claro, es tan sencillo como uno atrae lo que quiere, lo que está buscando. Si tú estás buscando prosperidad y tú estás trabajando enfocado por prosperidad, eso es lo que te va a llegar. Y esa es la importancia del trabajo interno, porque conscientemente tú puedes estar queriendo atraer abundancia, inconscientemente tú puedes estar alimentando tu mentalidad de que eso no es correcto, te va a alejar de una persona humilde, te va a hacer superficial, y esas conversaciones tú no estás consciente de ellas día a día. Sí. Pero cuando tú haces conciencia de eso, lo puedes reprogramar o redefinir para que tú en tu entereza coherentemente estés manifestando lo que tú quieres, porque también el mundo, el universo o Dios no te da lo que tú quieres, te da lo que tú eres.
Entonces, si tú dices que quieres algo, pero por dentro tú sientes que no te lo mereces, no va a llegar a ti. Y esa es la importancia de hacer el trabajo interno. O sea que, en conclusión, empezar primero por ser una persona muy positiva y no rodearte de personas que no aportan a tu vida. Eso es primordial. Eso es lo que yo veo. Desde mi punto de vista, como que una persona que se rodea con personas que quizá no comparten tu misma ambición, tu mismo objetivo, tu misma meta, y que son personas muy negativas, a esa persona hay que darle release. Sí, porque es adictivo. Aprendimos a conectar así, desde la queja. Tú dices lo que está difícil, el otro te responde lo que está difícil, match. Hiciste un match de energía. Entonces, el rebelde, el que dice, ay, pero caro, bueno, pero es que a mí me está yendo bien, en verdad, y todo está bien. Y no, dicen, es un loco. Es un loco. A todito no está yendo mal y a este le está yendo bien. Es un loco. Ilegal. Sí. Ahí aparecen frases, pero loco es, o raro es, el que dice que le está yendo bien, que la cosa no está tan difícil y que ha podido estar logrando sus metas. O sea, eso tú no lo ves en una conversación. Para nada. No conecta igual. No conecta Por igual. eso es que dicen que el éxito se siente a veces un poco aislado. Sí, el a mí éxito me solo. gusta decir que tú tienes que reencontrar tu tribu en ese nuevo nivel donde tú estás. Que es lo que a mí me ha pasado. Ahora tengo muchas amigas que están en negocios digitales, que están generando cantidades que yo todavía no genero y que a mí lo que me invita es a que es posible para mí. Claro, porque ese es tu nuevo círculo. Pero dejé de alimentar las conversaciones de queja. O sea que es difícil tú separarte de muchas personas que son... Y yo tengo ese separarte, problema. Dosificar, a mí me gusta decir. Dosificar, o sea, sí, porque no es que tú le vas a dar... No me hable más nunca. No, o sea, pero dosificar conscientemente. Totalmente. Melissa, yo quiero que tú le digas a la gente que nos escucha dónde te pueden encontrar, cómo pueden acceder a ti, cómo pueden trabajar contigo. Háblale un poco a nuestra gente. Hola, gracias si llegaste hasta aquí. Gracias por escuchar esta conversación. En redes, en Instagram me pueden encontrar como Melissa Polanco _, y pueden acceder a trabajar conmigo a través de mis talleres que hago cada 2 meses. Tenemos el último del año en diciembre. Se pueden quedar pendientes a mi Instagram para la fecha. Pero ahí empieza el trabajo de empezar a transformar tus creencias limitantes para empezar a traer de manera distinta. ¿Son presenciales esos talleres? Son presenciales. Excelente. De ahí tenemos programas online también que puedes encontrar en mi Instagram. Y 1 a 1 conmigo, mi mentoría de 3 meses, que es precisamente para transformar esa relación con el dinero y que eso se vea reflejado en tu negocio digital. Para cambiar el mindset. Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta aquí, por favor, comparte, dale like, mándale este episodio a tus amigos tacaños. Tíraselo ahí en el WhatsApp, por DM, a todo el mundo, todo el que esté tacaño. Y al amigo que usted tiene que darle release, mándale un mensaje subliminal con este episodio. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en otra entrega de La Caja Amarilla.